Buenas tardes, empezamos el Combine de febrero, un Combine un poco atípico porque al coincidir con el curso de la SER hemos tenido que compartir a Alejandro González, entonces lo que vamos a hacer es poneros un vídeo que hicimos anoche. Empezamos primero con una presentación de Elvira Jiménez del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bienvenida, Elvira. También tenemos a Fernando Delgado, que nos dará una pincelada de su experiencia en estos 1000 años que lleva trabajando en neuroradiología intervencionista, o alguno menos. Y damos la bienvenida también a Mariano y David Hernández, que son los integrantes del Combine. Como os digo, tenemos 30 minutillos en el que Elvira nos da una revisión bibliográfica de los últimos 3 meses de patología hemorrágica. Luego Fernando tiene su turno de palabra para explicarnos o sintetizar su experiencia en el tratamiento de la carótida. Y a continuación os pondremos un vídeo que grabamos anoche con algunas preguntas con el tándem de Alejandro González y Fernando Delgado, y que nos dieron su opinión de los temas un poco más controvertidos y que vimos a priori que podían ser más controvertidos entre ellos. Yo creo que podemos pasar ya a Elvira directamente, o sea que cuando quieras, Elvira, puedes compartir pantalla y nos cuentas tu rollo. ¿Se ve, no? Sí, ¿se ve o no? Ahora sí, adelante, vale. Cuando quieras. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo para esto del Combine. La verdad que es un proyecto que me gusta bastante. Os sigo desde mi ordenador. Y bueno, pues soy, para los que no me conozcáis, soy Elvira Jiménez, neuroradióloga intervencionista en el Reina Sofía de Córdoba y bueno, me ha tocado este tema, ¿no?, de la patología cerebrovascular hemorrágica en el último trimestre de 2020, ¿no? He hecho una búsqueda bibliográfica y bueno, he elegido 4 artículos que han sido los que me han parecido más interesantes, ¿no? He elegido uno sobre la pandemia. Bueno, pues pienso que estamos en este contexto y tampoco podemos mirar para otro lado. Y luego uno sobre malformaciones arteriovenosas y 2 más de aneurismas, ¿no?, ya estos últimos más intervencionistas. Este es el primero que he elegido, de Clinical Neurology and Neurosurgery, que trata sobre, bueno, el impacto de la pandemia del COVID-19 en pacientes con aneurisma roto intracraneal. Aunque nosotros, como sabéis, no estamos de forma directa en primera línea del coronavirus, en la atención del coronavirus, sí es verdad que de una forma indirecta pues nos afecta, ¿no? Y este artículo pues lo demuestra, me parece que pues, es interesante. El objetivo del artículo es evaluar el impacto de la pandemia sobre la evolución de pacientes con aneurisma intracraneal roto. El estudio se realizó en este hospital de Lille, que bueno, cubre una población bastante grande, y se cogió una serie consecutiva de adultos con aneurisma roto que se siguió durante las 8 semanas que duró el confinamiento estricto en Francia, ¿no?, que fue marzo-abril del año pasado. Y luego se cogió un grupo control de ese mismo periodo de tiempo, pero del año anterior, de 2019. El tratamiento, en unos casos se hizo endovascular y en otros quirúrgicos según el caso, ¿no? Se cogieron datos, bueno, sobre datos clínicos, radiológicos del paciente, sobre la evolución y complicaciones del tratamiento a los 7 días, y luego, bueno, se hizo el estudio estadístico. Es un estudio sencillo, pero yo creo que los resultados son interesantes, ¿no? Lo primero que destaca, de las cosas más llamativas, ¿no?, es que al ingreso, el grupo de pacientes de 2020, que fueron, bueno, 26 pacientes con aneurisma roto los que se atendieron en ese periodo de tiempo, de esos 26, 10, que era el 39%, venían con una escala de la VFNS de 5, o sea que tenían un Glasgow bastante bajo, de 6 a 3. Y sin embargo, en el grupo de pacientes de 2019, solamente un paciente vino en esas circunstancias tan malas, ¿no? Además, esa diferencia pues, fue estadísticamente significativa, ¿no? En cuanto a la localización de los aneurismas, no se encontró diferencia. Y sí, aunque no fue significativa, pero bueno, sí se trataron más pacientes con cirugía en el año 2020 que en el 19. Seguramente, no, esto es una cosa que seguramente porque esos pacientes venían peor, y en este centro, bueno, para los pacientes que a lo mejor traen un hematoma y eso,
se le hace drenaje del hematoma y microcirugía todo en un mismo, de una vez, ¿no? En un acto. Otro tema que es bastante llamativo es el retraso en el diagnóstico, ¿no? En el año 2000, los pacientes del año 2019, el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente ingresa, se diagnostica y se ingresa, es de 0,75 días, mientras que en el grupo del año 2020 es de 2,7, y esa diferencia pues también es significativa, ¿no? Y es bastante llamativa. ¿Qué pasa? ¿No? Pues que al sufrir un retraso en el diagnóstico y en la atención, pues también los pacientes llegan con peor situación neurológica, con la escala de Glasgow es más baja, con peor también situación en la prueba radiológica, ¿no? También con vasoespasmo al ingreso y más pacientes en el grupo del año 2020 requieren tratamiento endovascular, o sea, perdón, drenaje intraventricular, ¿no? No se encontraron diferencias en cuanto a la presencia de hematoma intracraneal ni tampoco en la escala de Fisher. ¿Qué pasa? Bueno, pues es probable, lo que se plantea en la discusión del artículo, es que debido a la pandemia los pacientes pues consultan más tarde, bien porque tienen miedo a contraer el COVID o porque tienen dificultad para contactar con los servicios de urgencia o incluso porque confunden la cefalea de la subaracnoidea con una cefalea por COVID, ¿no? Y no es el caso de este centro, pero sí comentan en la discusión que ha habido centros en Francia que sí que han reportado una disminución de los casos de hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿no? Probablemente porque ha habido pacientes que no han llegado al hospital, han muerto antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, al llegar más pacientes, o sea, el retraso en el diagnóstico probablemente hace que el paciente llegue en peor situación porque no acude después del primer sangrado, sino probablemente después de un segundo sangrado. Por eso los pacientes han llegado en peores circunstancias, ¿no? Hay más pacientes a los que se le hizo que traían hematoma intracraneal. Además, todos los pacientes que venían con vasoespasmo al ingreso tenían una escala en el VFNS de 4 o 5, eso es un importante predictor de resangrado, y también el hecho de que necesitaran más drenajes ventriculares en el grupo de pacientes 2020 es indicativo de que probablemente muchos de esos pacientes ya venían con un resangrado. Por lo tanto, es lógico pensar, porque un retraso en el ingreso va a empeorar el pronóstico de estos enfermos, ¿no? Las conclusiones del estudio pues, es que este artículo demuestra que, bueno, pues que la pandemia puede afectar al pronóstico de una enfermedad como la HS aneurismática y probablemente pues, el de muchas otras enfermedades que no son la infección por COVID y todo esto, ¿no? Sería interesante educar a la población para que reconozcan los síntomas de alarma y acudan a tiempo a un centro sanitario y, por supuesto, pues por parte de los centros sanitarios mantener una atención normal como antes de la pandemia para enfermedades graves que no son el COVID. Así que bueno, esta era una cosa cortita, pero creo que era interesante. Vamos a pasar ya a este artículo de la JNR, del grupo de Munayen, ¿vale? Que trata sobre malformaciones arteriovenosas. Selección de pacientes para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas por vía transvenosa y la relación con la anatomía venosa del riesgo de complicaciones hemorrágicas, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el tratamiento transvenoso de las malformaciones arteriovenosas tiene dos grandes ventajas, que es que permite el tratamiento de malformaciones que tienen localizaciones difíciles, profundas sobre todo, y además tiene una alta tasa de cura, pero tiene el gran inconveniente de las complicaciones hemorrágicas, ¿no? Entonces es interesante un poco para equilibrar esto hacer una correcta selección de los pacientes, ¿no? Los objetivos de este artículo son determinar la tasa de hemorragia intra o periprocedimiento tras el tratamiento de las malformaciones por vía venosa, determinar la morbimortalidad relacionada con el sangrado y analizar los factores de riesgo angioarquitecturales que se pueden asociar a hemorragia
bueno, pues para así hacer una correcta selección de los pacientes, ¿no? Se recogieron 192 pacientes que fueron los que ingresaron por malformación arteriovenosa y una serie de datos de imagen, de grado de dependencia. Se recogió la frecuencia de complicaciones hemorrágicas, esto es importante, relacionada o no con el acceso endovascular, y luego el control se hizo a los 6 meses por angiografía. En cuanto a los detalles del tratamiento, se trataron tanto malformaciones rotas como no rotas, y el tratamiento se hizo por vía endovenosa exclusivamente o vía endovenosa y intraarterial cuando bueno, se podía, ¿no? En todos los casos se hizo, por supuesto, arteriografía supraselectiva del nido y luego por la vía venosa se introduce el micro lo más cerca posible del nido. En este artículo comentan que todos los accesos venosos lo hacen por vía transjugular, ¿vale? En los casos en los que la vena era de más de 5 milímetros, pues se utilizaron técnicas asistidas con coil o con balón, y también en todos los casos cortan el microcatéter a la altura de la yugular, no realizan tracción del microcatéter para evitar tracciones, ¿vale? Muy importante, consideran que el control de la tensión arterial tras el tratamiento es muy importante y bueno, todos los pacientes 48 horas en UCI por lo menos, ¿no? Cuanto a los resultados clínicos demográficos, bueno, un poco de esos 190 y tantos pacientes que llegaron con malformación, en 57 se realizó tratamiento endovenoso o endovenoso y combinado con tratamiento también transarterial. En ellos, bueno, entre el 40 y tanto y el 63% había venas dilatadas de drenaje y en más de la mitad, en el 65%, solamente había un colector venoso. Bueno, interesante también que más de la mitad eran malformaciones complejas, con Speller-Martin de más de 3. Los resultados, bueno, casi en el 30% solo se hizo tratamiento transvenoso, en el 70% tratamiento combinado, bueno, ahí están algunos casos que se usaron coil y balón. Eso sí, en el 100%, o sea, hubo 100% de inclusión total en malformaciones que tenían grado de Speller-Martin entre 1 y 3. 10 pacientes, de esos 50 y tantos a los que se hizo tratamiento por vía transvenosa, hubo 10 complicaciones hemorrágicas, pero es verdad que de esas 10, 2 pacientes se excluyeron porque eran complicaciones hemorrágicas que no estaban relacionadas con la vía venosa, sino con la vía arterial. Una fue una perforación de una arteria y el otro fue una disección, ¿vale? Pero las otras 8, pues sí eran complicaciones relacionadas con la vena, ¿vale? De esos 6 pacientes, 2 tuvieron una mala evolución. O sea, el 3,5% de los pacientes tuvieron una mala evolución ya a largo plazo, ¿no? A los 6 meses tenían un ranking de más de 2 puntos. Y eso sí, no hubo ni muertes ni recurrencia. En cuanto al análisis univariante, ¿vale?, que relaciona las complicaciones con la angioarquitectura de la malformación, hay algunas cosillas pues que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, que en los 8 pacientes que sangraron, la media del número de colectores venosos de la malformación era de 2, que era más alta que en el grupo de pacientes que no se complicaron, ¿vale? Y esa diferencia pues fue significativa. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto a la presencia de venas de drenaje dilatadas. Y otro dato interesante es que el diámetro del nido fue mayor también en el grupo de pacientes que se complicaron. De hecho, 5 de los 8 pacientes que se complicaron tenían un nido de más de 3 centímetros. No hubo diferencia, no se encontraron diferencia en cuanto al tipo de tratamiento empleado, si se utilizaron técnicas asistidas y eso. A ver. No avanza. ¿Qué nos aporta el estudio, ¿no? Bueno, pues que
de los 34 pacientes, de los 50 y tantos pacientes que se hicieron, 34 tenían malformaciones complejas con una puntuación alta en la escala de Spellen-Martin. Y bueno, como sabéis, ese tipo de malformación es un reto por cualquier técnica, tanto endovascular como quirúrgica, ¿no? La tasa de complicaciones con déficit permanente en este estudio fue de 3,5, que es bastante menor de otras publicaciones que hay sobre tratamiento quirúrgico, aunque es verdad que es más alto que el reportado en publicaciones que se refieren al tratamiento solo por vía arterial. Pero tiene la gran ventaja de que permite una mayor tasa de obliteración de la malformación. ¿Vale? En resumen, ¿no? A la vista de los resultados que tenemos, bueno, pues los nidus que son de más de 3 centímetros pueden ser, tienen más riesgo de complicaciones hemorrágicas, por lo tanto ellos proponen como solución, en los casos en los que sea posible, hacer primero un abordaje intraarterial para disminuir el tamaño del nido como solución. Y otro factor que también aumenta el riesgo de complicaciones es el número de colectores venosos. Las malformaciones que solo tenían un colector, pues se complicaron menos, no se complicaron. Por lo tanto, sería interesante seleccionar como candidata al tratamiento endovenoso aquellas malformaciones que solo tengan un colector venoso. Las conclusiones, bueno, pues un poco repetir lo mismo, ¿no? El tratamiento endovascular de las malformaciones, pues es un tratamiento seguro y efectivo cuando, sobre todo, si las malformaciones son complejas o en remanentes de malformaciones y, sobre todo, si se requiere la obliteración completa, ¿no? Las malformaciones con nidus de menos de 3 centímetros y con un colector venoso, pues tienen menos tasa de complicaciones hemorrágicas. Eso sí, pues el estudio tiene ciertas limitaciones, ¿no? Como el tamaño de la muestra, el análisis de datos se hizo de manera retrospectiva y que, bueno, el seguimiento angiográfico solamente se hizo a 6 meses, no sabemos después qué habrá pasado, ¿no? Y vamos a pasar ya al tema de los aneurismas, ¿vale? He seleccionado este artículo que forma parte, bueno, este es del Journal of Neurointerventional Surgery y es del grupo del CEPEL. Bueno, forma parte del estudio ARETA, ¿no? Y trata sobre resangrado y sangrado al año de seguimiento en aneurismas intracraneales tratados con COIL. Los objetivos de este estudio es determinar la tasa de sangrado de aneurismas no rotos a un año, determinar la tasa de resangrado de los aneurismas rotos, determinar los factores de riesgo que se asocian con el riesgo de sangrado o resangrado y analizar el manejo y la evolución clínica. Bueno, los criterios de inclusión y exclusión se excluyeron los aneurismas fusiformes, los disecantes, los asociados a malformación y los clipados, y calcularon un tamaño de muestra necesario de 1.275 pacientes. ¿Vale? Es un estudio multicéntrico, se recogieron los datos demográficos clínicos y las características del aneurisma, que ahora veremos en los resultados, y las modalidades de tratamiento, porque se incluye tanto el tratamiento con COIL exclusivamente como el asistido con balón, con stent o incluso con derivadores de flujo y también las oclusiones vasculares. Y todo está resumido en esta sencilla tabla. Pues vamos a ir separando algunas cosillas, las que son más interesantes, ¿no? En los resultados, bueno, relacionados con la tasa de sangrado y resangrado, pues en la cohorte de pacientes con aneurisma no roto no hubo sangrado a un año, así que fenomenal. Y en el grupo de pacientes que sí tenían el aneurisma roto, pues 8 resangraron, ¿vale? De esos 8, 5 lo hicieron en los primeros 30 días y los otros 3 pacientes entre 30 días y el año, ¿vale? Se estudiaron los factores de riesgo del paciente y su relación con el resangrado, pero no se encontró relaciones estadísticamente significativas en ese aspecto. Eso sí, los factores de las características del aneurisma y el riesgo de resangrado también se estudió y ahí sí que se encontraron algunas cosas que son interesantes.
Bueno, cuatro aneurismas tenían localización supraclinoidea, 6 pacientes, perdón, sí, tenían 6 aneurismas, tenían menos de 7 milímetros de diámetro y 2 tenían más de 7 milímetros. En 5 casos el cuello fue estrecho y en 3 casos el cuello del aneurisma era ancho. Y la media de la ratio cúpula-cuello era de 1,5. ¿Vale? Ay, perdón. El resultado del tratamiento previo es otro dato también interesante. Uno de ellos estaba totalmente excluido, o sea que el resultado fue muy bueno. En el tratamiento inicial había 6 casos que tenían un resto de cuello y un caso que tenía un remanente de saco. ¿Vale? En el análisis se encontró exactamente una relación de la ratio cuello-cúpula con el riesgo de resangrado, ya que en el grupo de pacientes que hubo resangrado era menor que en el grupo de pacientes que no habían sangrado. Y la otra relación que se encuentra en el análisis estadístico es el grado de empaquetamiento en el tratamiento inicial. En 7 de los 8 pacientes que resangraron había un resto, o bien resto de cuello o resto del aneurisma. ¿Vale? En cuanto ya al manejo, después un paciente murió antes de tratarlo y otro también murió después de hacerse tratamiento quirúrgico. Y 6 pacientes se retrataron con tratamiento endovascular. En este caso ya, en todos los casos se hicieron técnicas asistidas y en uno incluso pues, se colocó un derivador de flujo. Estos son los datos de evolución. A los 12 meses, 6 de los 8 pacientes presentaban una escala de ranking menor de 2, pero 2 pacientes pues, habían muerto, ¿no? En la discusión de este artículo, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Cómo enfrenta este estudio los resultados de este grupo con los de otros previos, y se ve como a lo largo del tiempo, desde el ISAT hasta el resangrado precoz, digamos, en los primeros 30 días del tratamiento va disminuyendo, ¿no? la tasa. Seguramente no, ellos lo achacan en parte a que ha habido una mejora tanto en la destreza de los neuroradiólogos como en la tecnología utilizada, ¿no? Sin embargo, en los resangrados al año, o sea, entre los 30 días y el año, no se han observado diferencias entre los distintos estudios, ¿no? Ellos plantean pues, que hay 2 tipos de sangrado, ¿no? El precoz, el de los 30 días, que probablemente esté más relacionado con factores periprocedimiento y donde probablemente el grado de oclusión en el tratamiento previo pues, juega un papel importante, y el otro que es los sangrados tardíos, que ya pueden estar más en relación con otro tipo de factores como la recidiva del aneurisma. Repito un poco, ¿no? Ellos han encontrado, de todos los factores que han estudiado, han encontrado 2 que están relacionados con el resangrado, que es la ratio cúpula-cuello baja y el resultado del tratamiento previo. Esto coincide, bueno, con otros estudios con una cohorte mucho más grande, como este de Lee del año 18, que estudió 14.000 pacientes o algo así, y este otro autor no solo encontró relación del resangrado con el resultado del tratamiento previo, sino también con otros factores, como por ejemplo pues, el empleo de antiagregantes, la presencia de hematoma intracraneal, en fin, otra serie de factores. Lo que parece que está claro y es lógico además es que el resultado del tratamiento previo es un factor determinante en la probabilidad de que se complique el paciente. Por lo tanto, concluyen que el tratamiento endovascular de los aneurismas protege frente al sangrado-resangrado, y es así porque la tasa de resangrado al año es menor al 1%, y luego como factores de riesgo de resangrado están la ratio cúpula-cuello y el grado de oclusión. Y por supuesto, pues el objetivo del neuroradiólogo de primeras debe de ser la oclusión completa. Ahora, si no se puede conseguir por el motivo que sea, pues sería recomendable hacer un seguimiento estrecho, pues porque probablemente esos aneurismas pues pueden recidivar.
Es verdad que este estudio pues tiene también sus limitaciones, y es que el estudio ARETA se diseñó para analizar la recanalización de aneurismas tras tratamiento endovascular y no para el análisis de las complicaciones. No se recogió información sobre tratamiento postoperatorio, como puede ser el uso de antiagregantes, y que también podría estar relacionado con la tasa de resangrado, como han visto otros autores. Y luego también es verdad que hay pacientes que se han perdido durante el seguimiento y no sabemos si han podido hacer un resangrado también. Bueno, y ya vamos a pasar al último artículo que he seleccionado, este del Interventional Neuroradiology, que es una revisión de la literatura y un metaanálisis de prevalencia sobre la seguridad del coiling asistido con stent para el tratamiento de los aneurismas rotos de cuello ancho. ¿Vale? Bueno, como todos sabéis, el tratamiento de aneurisma de cuello ancho conlleva la necesidad de colocar un stent y por lo tanto de poner al paciente con tratamiento antiagregante. Y el tratamiento antiagregante pues puede provocar complicaciones hemorrágicas, pero si nos quedamos cortos, pues también complicaciones tromboembólicas, ¿no? De hecho, las guías de la AJA del año 2012 no recomiendan colocar stent de manera urgente en aneurismas rotos de manera sistemática, sino solamente pues como último recurso. El objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia de complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas en estos tipos de aneurismas tratados con este Nicoil. Y como objetivos secundarios se plantean determinar el aumento de complicaciones hemorrágicas relacionadas con la colocación del drenaje ventricular, que ahora veremos que es un objetivo que no terminan de contestar, y también determinar la evolución y la tasa de mortalidad. Lo que realizan para realizar la revisión bibliográfica es una búsqueda en PubMed y en el Google Scholar, poniendo como filtro el año del 9 al 19, y utilizan un protocolo Prisma. A través de este protocolo lo que van es seleccionando los artículos que le van interesando y finalmente se quedan con 24 artículos para sintetizar, ¿no?, en el metaanálisis. Extraen datos relacionados con la escala de Glasgow, el Honey-Hess, la escala también de compactación para determinar el resultado, y también se recoge información sobre las complicaciones tromboembólicas o hemorrágicas y si este paciente requirió intervención adicional o no. Y también se recogió información sobre el régimen antiagregante. Y luego se hizo pues, un estudio de metaanálisis de prevalencia empleando la transformación doble de Arsine al intervalo de confianza del 95%. Esos 24 artículos incluían a 1.582 pacientes, ¿vale?, de los cuales 152 hicieron complicaciones tromboembólicas de diverso tipo y 148 complicaciones hemorrágicas. La tasa de complicaciones hemorrágicas pues, fue del 8,7%, la de complicaciones tromboembólicas del 9,1%, y como tenemos esa tasa de complicaciones hemorrágicas, pues las complicaciones totales fueron del 20, casi el 21%, la tasa de mortalidad del 8%. ¿Vale? Esto es, bueno, para que veáis la tasa de compactación de los aneurismas. Bueno, está dentro de lo normal. El seguimiento medio se hizo durante 16 meses con arterio o resonancia, según. Y todos los pacientes fueron antiagregados. ¿Pero qué pasa? Que esa antiagregación, el protocolo antiagregante era distinto en cada centro. Y eso ha dado lugar a muchos problemas estadísticos en este estudio. Los autores de este artículo, bueno, pues discuten un poco, dicen, claro, el coiling asistido con stent muestra mayor tasa de oclusión completa que otras técnicas, como el coiling solo, claro está. La tasa de complicaciones tromboembólicas es similar a la que reportan otros autores que han estudiado el tratamiento solo con coil, pero tiene el inconveniente de que presenta mayor tasa de complicaciones hemorrágicas. Como tiene más tasa de complicaciones hemorrágicas, pues también sube la tasa de complicaciones total.
lo que no han podido determinar es si esa diferencia es clínicamente significativa o si hay factores de confusión, como puede ser la complejidad técnica, por ejemplo, ¿no? Porque todos sabemos que un stent, que un aneurisma que va a requerir tratamiento con stent y con coil, pues técnicamente va a ser más difícil, ¿no? Y otro factor de confusión que puede ser la terapia intensiva antiagregante, ¿no? La tasa de buena evolución es mejor que en otros estudios, aunque peor que la de estudios que han visto el tratamiento solamente con COIL, y la mortalidad es similar a LISA en tratamiento solo con COIL, pero más baja que la de otros grupos que también han estudiado el stent assisted coiling, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues ellos concluyen que el coiling asistido con stent es una forma segura y efectiva de tratamiento para aneurismas rotos de cuello ancho, pero en realidad tienen tanta heterogeneidad, tienen muchas limitaciones. El estudio es tan heterogéneo, tiene sesgos como de publicación o de elección. Hay ausencia de control de las variables de confusión, que en realidad pues sería necesario mejorar un poco el diseño y hacer, bueno, mejorar la heterogeneidad, sobre todo aumentar el tamaño de las cortes. Es interesante el tema del drenaje ventricular porque ellos saben que todos los pacientes han sido antiagregados y saben qué pacientes se le ha puesto drenaje ventricular, pero en el hilo temporal no saben en qué momento se ha puesto la antiagregación, en qué momento se ha embolizado el aneurisma ni en qué momento se ha hecho el drenaje ventricular. Entonces no han podido establecer una relación entre la antiagregación y el drenaje ventricular, que era uno de los objetivos que tenía el estudio. Así que yo creo que este artículo deja ahí puertas abiertas. ¿Vale? Y ya está. Espero que os haya gustado. Perfecto, muchísimas gracias, Elvira. Yo creo que son 4 temas muy interesantes. Uno con el COVID, lo tarde que llegan los pacientes, ¿no? Otra es la vía venosa, que yo creo que ha venido para quedarse, sobre todo en casos seleccionados. Me quedo también con cómo la técnica ha ido mejorando a lo largo de los años y hemos pasado de complicaciones de LISA, perdón, a desangrado de LISA del 2,5% al 0,6% de la ETA. Y claro, pero me preocupa ese stent en agudo. Yo creo que podemos ir pasando también a Fernando, Mariano, David y Alejandro, esas complicaciones del 20%, ¿no? ¿Qué habría que hacer? La pregunta es, ¿qué aneurisma realmente tenemos que tratar con stent de cuello ancho en agudo para asumir un 20% de complicaciones? Yo creo que con este artículo un poco lo que se abre esto es mi opinión, se abren un poco las puertas al empleo de otro tipo de dispositivos, ¿no? En agudo, para el tratamiento de aneurisma de cuello ancho, ¿no? A lo mejor derivadores de flujo o más que COIL y stent. O el tratamiento quirúrgico. O tratamiento quirúrgico, no sé. Que yo creo que Neil, ¿me puedes poner ya? Antonio, ¿me escuchas? Dale, Alejandro. Hola, perdona, que me acabo de conectar. Vengo en el coche y he estado escuchando. Gracias por la presentación. Yo creo que ella ha dado en el clavo clavísimo. El futuro lo tenemos ahora aquí mismo y ya lo estamos llevando a cabo. Los dispositivos nuevos son los que realmente marcan el cambio de tendencia. Yo creo que hay dispositivos de cuello intrasaculares que nosotros en la práctica ya estamos mono antiagregando. Y yo creo que por ahí va a ir el tema en el futuro. Evidentemente todavía tenemos que demostrarlo en la evidencia, pero yo creo que los flow diverter, hay una línea de trabajo evidente, de trabajos y tanto a Candice y también Medtronic en el recubrimiento, que puede ser una muy buena opción, no digo que no, pero está eso y también está los dispositivos de cuello intrasaculares que probablemente cambiarán el escenario. Yo creo que ahora estamos empezando un nuevo, como una cambiadera y un cambio de paradigma. Ya veremos, pero ella ha dado en el clavo en el mensaje que ha dado, me parece a mí. Eso. Me ha gustado el mensaje intervencionista. Fernando, Neil, ¿nos puedes poner a Fernando que se le vea en pantalla? Dinos tu opinión. Me llama la atención lo del 20% de complicaciones en tratamiento con stent. No sé. A costa de la hemorrágica. A costa de la hemorrágica.
Pero esa no es nuestra experiencia, ¿no, Elvira? En No, rotos, no, no, en no, pero rotos. Que en rotos. Nosotros, claro, sí. nosotros es que tenemos muy pocas complicaciones. Vamos, no me lo sé de memoria, pero No, el 20%, 1 de cada 5, no es la sensación que yo tengo. no. Yo, ¿Vale? vamos, mi sensación tampoco es esa, pero precisamente a mí lo que me ha llamado la atención del estudio es eso, Yo que tengo tiene una tasa de complicaciones. una duda, no estoy muy de acuerdo con Alejandro. Yo creo que el problema, bueno, como siempre, creo que el problema no está dentro del saco, sino el problema está en la pared donde se origina el aneurisma. Y siempre he pensado eso. Es decir, echarle cosas a un saco es echarle cosas a un saco roto. Nunca mejor dicho. Y lo que hay que tratar es modificar el flujo porque ha pasado por ahí y cambiar la disposición anatómica que favorece los aneurismas. Bueno, todos sabemos que los aneurismas de comunicante anterior se dan más frecuentemente si la otra cerebral anterior es hipoplásica, o si es de comunicante posterior, si es de disposición fetal, o tiene una arteria oftálmica exagerada. Entonces, ahí se están produciendo en lugares donde sabemos que la capa media no es tan importante como el resto del organismo, una serie de presiones que no van a solucionarse con poner cosas No, al hueco. Fernando, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se contradicen las dos opiniones. Hay que pensar que en agudo estamos pensando en agudo. solventar una situación en agudo. Y luego yo creo que con estos dispositivos en un porcentaje te evitarás el segundo tratamiento, y si no te lo evitas, en un procedimiento sencillo, sin doble agregación, darás pie a que se trate médicamente y darle tiempo al paciente. Tenemos que buscar esos espacios en el intervencionismo para poder de alguna manera ofrecerle a los pacientes algo mejor que la cirugía. La cirugía yo no tengo nada en contra, por favor, pero me parece de sentido común que si yo le puedo subir un dispositivo en 20 minutos, darle tiempo y después volver a tratarlo, no creo que haya mayor problema, ¿no? Tenemos que probarlo, obviamente, y la evidencia tiene que demostrar esto. Pero la intuición y el sentido común, que no son menores en gente que ya llevamos unos años, yo creo que empieza a oler que se empiezan a abrir ventanas de oportunidades a este tipo de aproximación, ¿no?, que va en favor del tratamiento de los pacientes. No estoy hablando en favor del neurointervencionismo. Creo que en el fondo estamos de acuerdo. Lo decía Fernando Viñuela, que en realidad el tratamiento de un aneurisma en agudo es de dos fases. Uno es evitar que vuelva a sangrar y otro es, en la segunda fase, confirmar que no se ha producido ningún problema, pero si lo hay, reforzar o cambiar la hemodinamia del aneurisma para que eso se haga estable y no se vuelva a partir. Entonces, yo, fíjate, creo que mucha gente va a terminar colocando web y stem. Es mi impresión. Sí, y dispositivo de cuello, yo creo que también ahí abre una brecha que tenemos que estudiar, y hay una oportunidad muy bonita de que en los siguientes meses, años, participemos nosotros de generar cierta evidencia. Sí, totalmente de acuerdo. Hay grupos que plantean... No, que hay grupos que plantean hacer primero tratamiento con coil y dejar un resto de cuello, aunque sea ancho, y luego poner un derivador de flujo ya cuando pase la fase aguda. Yo lo que creo que hay que ser muy, muy prudente en la fase aguda siempre. Y abrir una cabeza en fase aguda... También. No sé, me llama la atención. En mi centro, cuando se operaba en frío. Que no se sabía nunca si en frío era el enfermo o la... El que sobrevivía bien, el que no. El que sobrevivía bien, el que no. Es que a 40 grados por hora no hay manera de hacer nada. Perdona, yo creo que en alguna medida hay muchos equipos de neurocirugía y lo que sea que lo hacen muy bien, y no quiero hablar a decir algo negativo en favor de ellos, pero yo creo que nosotros con dispositivos intrasaculares de cuello en fase aguda podemos darle algo al paciente. Vuelvo a insistir, mirando en el paciente, no en nosotros, en el paciente. Creo que podemos ofrecer algo que sinceramente me lo creo, me explico, ¿no? Habrá que... También lo sé, hay un camino por hacer, pero yo creo que ahora tenemos una ventana temporal muy bonita, que hay nuevos dispositivos que nos van a permitir un espacio por lo menos para poder intentar demostrar algo.
¿sabes? Y es más que proteger con COVID, sin ir más allá, sino es poner dispositivos, devices, que de alguna manera protejan el aneurisma, y ya veremos si volvemos en un segundo tiempo a curar el vaso. Pero yo creo que nos abre la ventana, ¿eh? Igualmente, a mí lo que me gustaría también incidir en que esto es un metaanálisis de lo que hay publicado y Eso hay un es. 20% de complicaciones. Y la gente no publica resultados malos, que ya hay un seco de publicación. O sea que idealmente está Sin bien, duda. pero hace falta darle una vuelta de tuerca a la medicación, al manejo, hay que hacer para poder usar todos esos dispositivos, porque un 20% yo creo que no debería ser tolerable. Y es lo No. publicado, que por ahí hay un seco, ¿no? Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero es que yo creo que los dispositivos no van a permitir, yo creo, hay que demostrarlo, insisto, mono antiagregar o no antiagregar, no en 100 años, sino bastante pronto, ¿me explico? ¿No? Nosotros ya estamos mono antiagregando pacientes con dispositivos y hay que demostrarlo y hay que hacer estudios y todo, pero ya apunta muy bien. Probablemente porque estemos dando quizás demasiado antiagregante en fase aguda, ¿eh? Yo creo que hay que bajar un poco las dosis, que hay que ser, si vas a colocar Agrastat o, bueno, cuando se podía utilizar Reopro, o lo que queráis, que hay que utilizarlo en dosis bajas, no en la dosis que utilizan las hemodinámicas. Esa es una opción en stenting, pero el Sí. dispositivo intrasaculaar y de cuello, yo creo que la relación del metal, si lo comparas con un coiling de un cuello ancho, no es muy similar, y ese coiling de cuello ancho que tú tratas en agudo no lo dejas doble antiagregado. Yo creo que por ahí va el tema, ¿sabes? Poco a poco yo creo que entenderemos bien la posición de estos dispositivos en el agudo y el manejo de antiagregación, pero no vamos a mejorar nada si no somos capaces de disminuir la agresividad en la doble antiagregación. Sí. Además, estoy de acuerdo con Antonio, un 20% Es demasiado. es tolerable. ¿Alguna pregunta, comentario de Javier Masó, que le mandamos un saludo aquí? Dice que hace al menos 5 años que algunos venimos defendiendo la utilización de otros dispositivos más allá del stent y coil, ¿no? Yo creo que eso es lo que estáis defendiendo, y yo creo que animamos a la industria a que sigan invirtiendo en I+D de dispositivos que no hagan falta de integración y que nos posibiliten tratar cuellos anchos, ¿no? Yo creo que si hay gente de la industria al otro lado que vean que hay un nicho y que hay una necesidad ahora mismo, ¿no? Sin duda, saludo a Javier. Javier ha trabajado con dispositivos intrasaculares bastante y él tendrá una opinión bastante potente sobre esto de lo que estamos hablando. Yo creo que esa es la línea de trabajo para el futuro en agudo. Perfecto. Pues Mariano, David, ¿tenéis algún comentario más o queréis que pasemos ya a la charla de Fernando? Yo poco más añadir a Tomaselo. Trabajamos juntos, estamos siguiendo ahora estas líneas nuevas, a ver dónde nos llevan, a ver si podemos conseguir el solo mono antiagregar con alguno de estos dispositivos, que por el momento pinta que sí, habrá que demostrarlo. Y poco más puedo decir. Muy bien. Pues nada, nada. Una pregunta a David y a Alejandro, que están usando, bueno, o están iniciando el camino de estos dispositivos intrasaculares. A ver si esta pregunta es compleja, ¿eh? Compleja de... o sea, ¿tienen la sensación de que con estos dispositivos se controla todo el proceso de liberación del dispositivo, o al último que te hace un pic, que se te mueve un poquito, que se te queda, que te entra un poquito de flujo? ¿Sabes lo que te digo? Están hablando de web, es que no soy muy espabilado yo. ¿Están hablando del web o qué? Hombre, no, están poniendo, bueno, no, sin dar nombre, Nextend, Contour, Web, no sé, lo que sea. Sí, perdón Mariano y perdón David si te interrumpo. Sí, estamos hablando, yo creo sinceramente, Antonio, que estamos hablando de dispositivos en el cual básicamente el concepto es disminuir la cantidad de metales en la arteria. O sea, no estamos hablando de stent, sino estamos hablando de o intrasaculares o dispositivos de cuello. Y sobre lo que dice Mariano, estamos en un contexto agudo, por tanto, si en el 50% consigo tratar la arteria 100% al primer pase, me parece perfecto y mono antiagregando. Y luego, o sin antiagregación en el futuro, ya veremos. Ahora, si en ese porcentaje yo logro proteger el cuello, el aneurisma, perdón, y luego tengo que volver en un tiempo más, no hay ningún problema.
yo creo que el punto es si podemos ofrecer a los pacientes tratamientos rápidos, fáciles, sin un litro de contraste, disminuir el edema cerebral, o sea, tratamiento rápido, efectivo y de tal manera que ya veremos si en un segundo tiempo lo volvemos a tratar o no. No creo que haya mayor problema. El tema es ofrecerle a los pacientes tratamientos que sean efectivos para ellos. Yo creo que por ahí va. Pero falta organizar y un estudio. Ya hablaremos, ya me contactaré con vosotros, nosotros tenemos una idea. Pero yo creo que por ahí va el tema en aneurisma agudo.